En el capítulo de hoy hablaremos sobre la actualidad del mercado de las cerezas y cómo se afrontó la temporada también anterior. El boom de la cereza saturó el mercado, el aumento en el volumen exportado está incidiendo en la reducción del precio de la venta, cuáles son también las proyecciones para la nueva temporada. Y para conversar sobre esto ya se encuentra acá en el estudio Jorge Tello, ingeniero agrónomo y cofundador también de Smart Cherry. Lo primero, muchísimas gracias por venir acá a Reporte Agrícola. Hola José Ignacio, muchas gracias por la invitación. Oye, partamos hablando del escenario actual, de este mercado que algunos lo han llamado incluso el oro rojo. Exacto. Bueno, partamos por lo que está ocurriendo hoy día en la temporada. Tenemos que cumplir varios hitos, que son hitos técnicos, para poder determinar cuál va a ser la producción de la temporada 2025-2026. Y bueno, el primer hito, que es obviamente el potencial en el número de hectáreas, que eso es ya conocido y que viene creciendo en el último tiempo. Y el segundo hito se está completando ahora, que tiene que ver con el hito de las horas de frío, que es un factor técnico pero muy relevante, porque si completamos todas las horas de frío, prácticamente estamos en el potencial que podemos producir. Y ese hito se completa ahora ya el 31 de julio y ese hito está terminando bien. Por lo tanto, podemos proyectar una temporada con harta producción. Ese sería el primer punto. ¿Por qué es tan importante analizar lo que viene, considerando que se habla de una temporada algo compleja de la cual se viene? No sé si me puede explicar un poco eso. Está toda la atención puesta en cuál va a ser la producción 2025-2026, porque sabemos que hubo una contingencia muy importante en la última temporada que tuvo que ver principalmente por el volumen y la concentración. Por lo tanto, todos los ojos están puestos en cuanto a lo que se va a producir en esta temporada y eso compararlo con la temporada pasada. ¿Pero qué pasó? pasada. ¿Hubo una sobreoferta? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque se habla mucho del tema del precio, que hubo una baja también en el precio. Exactamente. Múltiples factores. Lo primero, algo que se sabía que en algún minuto iba a ocurrir. Partimos hace casi 20 años con 10.000 hectáreas de cerezo. Actualmente tenemos cerca de 80.000. Y por diversas razones, en los últimos años no llegamos al potencial productivo completo, cosa que sí ocurrió en la última temporada y tuvimos un volumen increíble. Pasamos de 80 millones de cajas en la penúltima temporada a casi 130 millones o casi un 51% más. Que el mercado, de cierta forma, a lo mejor no estaba preparado para poder recibir ese volumen, con mucha concentración en algunas semanas claves y alejadas también del Año Nuevo Chino, que es el factor clave de precio. Un factor que también respondió mucho, productores que se cambiaron también a la cereza y que también comenzaron a formar parte de este nuevo ciclo, ¿no? Por supuesto, cuando este negocio se abrió a China, que es el mercado principal y el 91% de lo que recibe, digamos, de nuestra cereza, obviamente una conversión en el agro y nos transportamos de estas 10.000 hectáreas históricas a las 80.000 actual y que todavía obviamente sigue creciendo. El reflejo ahí de lo que fue este boom, pero claro, tú lo decías, por sobre el 90% de la cereza llega a China. ¿Qué desafío también trae China en esta materia? No es el punto. Se ha intentado por muchos años o en los últimos años poder diversificar los envíos de cereza, pero la verdad el retorno que tiene el negocio en China es espectacular y no logra los mismos retornos que tienen algunos países de Europa o en Estados Unidos, donde también se envían la cereza. Y bueno, el desafío y el trabajo que hace también Frutas de Chile es poder expandir lo que se entrega en China a través de las ciudades. Primero se inició por las ciudades primarias en China, las más importantes. Hoy día se está haciendo un trabajo importante en ciudades secundarias y ahí hay un desafío que también es muy logístico de cómo llegar con esa fruta a esos lugares. Han surgido iniciativas con buques que van directo incluso. Exactamente. En estos últimos 5 años se han producido todas esas alternativas nuevas para poder llegar directo, pero se siguen buscando las formas de poder ingresar al interior de China. Son casi 1.400 millones de habitantes, o sea, es un mercado muy grande. Es un mercado enorme y que tiene además esta característica de la cereza ser una ofrenda, un regalo. Claro, que lo hace quizás lo diferencia un poco con otros países, que por eso quizás Chile también apunta mucho a eso, lo que significa la cereza para ellos. Exactamente, por retorno, por significancia y también por temas tecnológicos de cuando la poscosecha y el desarrollo nos permitió poder tener esos viajes largos y llegar a China, porque antes tampoco técnicamente no se podía llegar con un producto de buena calidad. Ahora, en este trayecto también han habido complicaciones y el año pasado también fue uno de los años donde lamentablemente se juntaron varios factores, la sobreproducción, el precio, etcétera. A todo esto, ¿se puede evitar una caída de precio nuevamente, una sobreproducción? Bueno, se están haciendo muchos esfuerzos. Lo primero es que hasta este momento tenemos una producción parecida o tal vez similar a la del próximo año. Obviamente que falta pasar por varios hitos técnicos. La cereza es un fruto muy particular, tiene que pasar toda su temporada de floración, obviamente de fruto. Los árboles están en poda en este momento, la lluvia, claro, sí, está muy temprano, pero tiene que pasar todo eso para determinar el volumen total.
Y ya teniendo ese volumen total, bueno, se están haciendo muchas cosas que son logísticas, comerciales en China para que el volumen se pueda distribuir también de otra forma y los precios también puedan mejorar. No tengan ahí tantos perjuicios. Y ahí, por ejemplo, ya era la pregunta anterior a lo que iba primero, esta complicación que tuvimos en la distribución, por así decirlo, que fue este buque que tuvo una pérdida bastante importante para el sector. ¿Qué significó y qué pasó también ahí? Bueno, fue una cosa inédita, digamos, en el negocio de la cereza, pero claro, fue un buque que salió, digamos, en diciembre y que llegó tardísimo porque tuvo una falla técnica, y eso aproximadamente representaba el 10% de la producción de Chile que iba viajando a China, casi 1.300 contenedores que finalmente llegaron fuera de tiempo. No solamente comercial, sino que también en malas condiciones. Una fruta que fue rechazada finalmente. Rechazada y que además se decidió que se tenía que destruir. Sí, exactamente. Me acuerdo que eso era lo que más le dolía. Claro. Y ahí, bueno, una pérdida importante. ¿Cómo se recupera también esa pérdida? Me imagino que ellos quieren seguir produciendo, quieren seguir apuntando a este mercado también. Sí, claro. Un tema en desarrollo todavía, porque hoy día se está resolviendo judicialmente el tema de los seguros, cuánto de eso realmente se va a poder pagar. Pero la cantidad de empresas involucradas en eso es importante. O sea, más de 90 exportadoras tenían contenedores en ese buque. Y ahí daña un poco, no sé si la reputación, pero el que está esperando de alguna otra forma esta mercancía. Sí, yo creo que más bien afectó comercialmente a Chile, digamos, a esas exportadoras. Eso todavía se está resolviendo. Pero finalmente también el volumen que se recibió en China fue tan alto que por ese lado yo creo que no... Ya, pasó un poquito... Sí, por ese lado afectó. Más una afectación comercial, pero acá. Y ahí, por ejemplo, para aquellos que no saben, se hace un esfuerzo muy grande para que lleguen en buenas condiciones. ¿Qué estándares también tiene que cumplir la cereza para que China diga, ok, la recibimos y aquí la comercializamos? Bueno, ese es un gran tema que tiene que ver con el volumen, porque cuando el volumen, la demanda era insuficiente, digamos, en China, obviamente que la exigencia de condición y calidad eran menores y la fruta se vendía toda a muy buen precio. Ahora, con volúmenes más grandes, el consumidor chino obviamente que tiene una exigencia mayor en condición y calidad, y eso obviamente que a nosotros también nos da un desafío técnico importante en pre-cosecha y también con toda la tecnología de post-cosecha, más también la logística. Ahora, igual ha sido todo un hito llegar a tanta distancia con fruta fresca y fruta que dura por varios días también en los mercados. Absolutamente, eso es solamente efecto de la tecnología. O sea, en algún minuto no existía la tecnología de post-cosecha, las bolsas, la atmósfera controlada, no existía esa tecnología para poder llegar, y cuando eso ya se pudo desarrollar, ya sí pudimos llegar a China. Cuando hablamos de diversificación, ¿estamos mirando igual a otros países en esta materia? Bueno, China sí o sí el 90%, pero no sé, últimamente han habido muchas giras por India, Japón incluso ha estado incluido en varias negociaciones. Asia tiende a ser un mercado que Chile está como potenciando también. ¿Y en esto pasa lo mismo? Y al negocio le gustaría, o sea, sería ideal poder tener una diversificación. Se está haciendo el esfuerzo, lo de India, por ejemplo, hace algunas semanas, creo que aquí mismo estuvo Iván Marambio contando sobre eso, son esfuerzos, hay un porcentaje cercano al 10% que se envía a Estados Unidos y a Europa, pero por ahora el precio en China determina demasiado el mercado, pero claramente para que el negocio siga creciendo tiene que buscar otras alternativas de diversificación. ¿Y ahí cómo está trabajando la industria? Una industria que se reúne, me imagino, está el Cherry Tate, por ejemplo. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo funciona finalmente esto? Este trabajo principalmente lo desarrolla Frutas de Chile, ¿ya? El Comité de Cereza hace un trabajo espectacular en China y buscando el tema de la diversificación, marketing en otros mercados. Ellos lideran ese tema. Nosotros en Cherry Tate, que me toca participar ahí como coorganizador, nuestra misión ahí es poder desarrollar los temas técnicos. El Cherry Tate es un evento enfocado 100% en el tema técnico, y nuestro tema ahí es poder desarrollar todos estos temas técnicos para producir fruta de mejor calidad y condición para llegar a los mercados. Hoy día en algún momento se habló mucho de que Chile era igual al vino, Chile era igual al cobre. ¿Hoy día podemos hablar de Chile es igual también a la cereza, al menos en Asia? Absolutamente. O sea, el cultivo nuestro principal como negocio. En Chile el número de hectáreas por lejos el número uno, y bueno, hay que seguir trabajando para que se mantenga de esa forma. ¿Tú crees que es justamente eso? ¿Crees que se va a seguir en crecimiento? ¿Crees que van a haber más productores que se van a cambiar probablemente de bando, por así decirlo? Porque muchos se dedicaron por mucho tiempo a otro tipo de alimentos y vieron en esto una oportunidad. Sí, por supuesto, por un negocio que se desarrolló con muy buenos retornos. Yo creo que lo que queda por hacer, principalmente en China y en los otros mercados todavía, es muy importante, es muy grande lo que se puede avanzar, y si logramos solucionar esos temas
hoy día el negocio de la cereza sí puede seguir creciendo. Tiene ventajas que no tenemos en otros cultivos. En algún minuto en la uva de mesa, en los arándanos, nos apareció competencia como Perú, por ejemplo, pero Chile en cereza tiene características que son únicas a nivel mundial. Llega en este minuto exacto al Año Nuevo chino. No tiene competencia, es un tema nuestro que tenemos que resolver. Y estamos a contraciclo también. Estamos a contraciclo. Eso también nos juega muy a favor. Absolutamente. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de las proyecciones que podemos tener, ¿qué tanto podemos seguir agrandando la presencia en China? Porque hoy día llegamos a varias ciudades, pero China sigue siendo, uno de repente dice, no, llegamos a tal ciudad, pero esa ciudad tiene 30 millones de habitantes también. Enorme, sí, enorme. ¿Chile puede seguir en esa senda? Absolutamente, y ese es el trabajo que está haciendo el comité, de que pasó desde las ciudades primarias ahora a las ciudades secundarias, y principalmente buscando también ciudades donde hay más desarrollo, donde hay más capacidad adquisitiva, porque también la cereza en China es un producto premium. Claro. Que tiene un valor importante y que obviamente cierto nivel socioeconómico también es el que la compra. Claro, que son las ofrendas muchas veces en febrero ahí para el Año Nuevo y todo eso. Por ejemplo, cuando hablamos de los eventos que se están desarrollando, tengo entendido que este año también está el China Week, que es otro de los eventos que también ayudan a promocionar nuestro país. Ahí también me imagino la cereza pasa a ser como un ícono de estos encuentros. Claro, por supuesto. O sea, es de nuestros principales productos, así que claro, ahí también se fomenta. ¿Tienen alguna cifra, estimación, por ejemplo, de lo que podría ser esta temporada? Bueno, el año pasado llegamos a 130 millones de cajas, teniendo casi todas las condiciones óptimas, ¿ya? Porque las 80.000 hectáreas o cerca de entre 70 y 80.000 ya existían hace tiempo, pero como te comentaba, los años anteriores siempre había pasado algo, que no se completaban las horas de frío, que las heladas, que la lluvia, todas estas características que hacen que baje la producción. Hasta el minuto uno podría decir que probablemente la estimación sea un poco mayor a la del año pasado, pero a esta altura, sin todavía saber qué es lo que va a pasar para adelante. Sí. Y el rol, me lo adelantaste en una respuesta, el rol de la tecnología hoy día, porque claro, algunos nos explican cómo llegamos al otro lado, algunos buques demoran 25 días, cómo se llega muchas veces con la fruta fresca, cómo se ha trabajado también para responder a toda esta producción y que llegue en buena calidad a China. Bueno, como el negocio tiene tanto retorno, como Chile es el país más importante, digamos, en producción de cereza y exportación a China, obviamente que el negocio en Chile se ha desarrollado tecnológicamente. O sea, Chile claramente es un referente en tecnologías en pre-cosecha, como también la área de post-cosecha, que es otra área diferente y que yo diría que es la que probablemente más se desarrolló para que pudiéramos llegar a China. Pero en el lado de pre-cosecha también ahora tenemos más desafíos, tenemos que dar otro paso más nuevamente técnico para poder cumplir los requerimientos de China. Y acá es necesaria la presencia de los más jóvenes. ¿Por qué te pregunto? Porque acá en el programa hemos hablado harto sobre el cambio generacional, que está un poco difícil en el campo en general. Y al parecer, no sé cómo decirlo, la cereza tiene mucha proyección. Entonces me imagino que eso motiva quizás a los más jóvenes a que no abandonen tanto el barco del campo y se queden también. Sí, yo creo que el productor, el agricultor es resiliente. O sea, yo creo que después de 20 años, una temporada muy complicada, tal vez la del COVID también fue otra, pero no tanto como esta. Yo creo que, y considerando la tendencia que tiene el negocio a futuro, es una tendencia que es positiva. Por lo tanto, yo creo que el agricultor sí se va a mantener en el negocio. Y bueno, la gente joven, obviamente, se vaya sumando de alguna forma. sumando, es que la gente joven también por forma etaria es más cercana al tema de la tecnología y eso obviamente que aporta al negocio. Por último, Jorge, ¿cuál es el desafío más importante, crees tú, que tenemos para esta temporada que viene? Bueno, lo primero es que si volvemos a tener los volúmenes que tuvimos el año pasado, que por lo menos hasta ahora se ve de esta forma, tenemos varios desafíos, principalmente en el campo, ya donde obviamente la exigencia es poder llegar con una fruta de mejor calidad y condición. Ahí el desafío principal es el tema del calibre. Ya el calibre pequeño marcó muchísimo el tema de los precios en el inicio de la temporada en China. Por lo tanto, un gran desafío y un llamado ahí también de Frutas de Chile es poder llegar con calibres mucho más grandes. Ese es un tema técnico y ese tema técnico se está desarrollando en este minuto, no ocurre después. En el momento ahora, ya. Ocurre ahora. Y bueno, después hay desafíos que son logísticos, comerciales, que ya son más bien en China. Perfecto. Queda todavía camino entonces, pero esperamos que sea una buena temporada. Perfecto, sí. Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación.